Genial. Tenemos muy poquito tiempo para hablar de este tema que por lo menos para mí es una gran carga, es algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace muchos años. Desde el 2009 que vengo trabajando, 2009, sí, este tema. Si alguno no le da la cuenta, bueno, tengo 30 años, puede que parezca de menos, pero desde el 2009 Dios me viene hablando sobre los legados, sobre el liderazgo generacional y trabajar este tema, así que, bueno, comencemos. Sé que no vamos a abarcar todo, pero quiero dejar algunos tips que tienen que ver más que nada con nosotros. Hay mucho para abordar, pero me gustaría que en esta tarde vos te puedas ir pensando en algunas cosas para poder iniciar a trabajar en un liderazgo generacional. Primero y principal, quiero que puedas pensar que entre hoy y lo que viene, ¿no? Justamente este congreso se llama NEC, ¿no? Lo que viene, entre hoy y lo que viene, Dios va a levantar personas para abrir caminos, ¿sí? Personas que abren caminos precursoras, podríamos decir, para preparar a las siguientes generaciones. Y quería empezar esta charla dando algunas definiciones de lo que es una persona precursor. Yo creo que en el liderazgo generacional necesitamos gente entendida y que sea precursora. Si un precursor es alguien, según el diccionario, que inicia o introduce ideas que se desarrollarán con el tiempo, ¿sí? Alguien precursor es alguien que precede o va adelante en tiempo y espacio, ¿sí? Alguien que ya tiene un recorrido mucho más amplio, ¿sí? Por eso precursor, ¿sí? Cursor es como el curso del camino, ¿no? Antes del camino, antes de que haya algo, hay alguien que está ahí preparando todo. Los que preparan, los precursores son los que preparan el camino para otros, los que anticipan y preceden a lo que Dios quiere hacer, y los que caminan primero para enseñarles a otros el camino, ¿sí? Y cada vez que Dios quiere hacer algo, Él forma personas, llama a personas, las envía para formar a otras, ¿sí? De eso se trata el liderazgo generacional. Bueno, una parte, ¿no? Porque es muy amplio. Y me gustaría darte 3 preguntas de las cuales te quedes pensando en toda la charla y al final puedas decir o responder alguna, o te vayas a tu casa tratando de pensar las respuestas, que son fáciles decirlas, pero vivirlas son más complejas, ¿sí? La primera pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a trabajar duro para que otros lleguen más lejos que vos? Segunda pregunta, ¿estás dispuesto o dispuesta a dar extravagantemente para que otros continúen lo que Dios te mostró? ¿Estás dispuesto a que Dios te diga que no a vos, pero sí a la siguiente generación? Y digas, ¿what? ¿Qué son estas preguntas? Bien, ahora vamos a introducirnos. Solamente te las dejo para que las anotes y las pienses, ¿sí? Si estás dispuesto o dispuesta, ¿no? Hay que pagar un precio, ¿no? Y yo creo que un liderazgo generacional, como dije, necesita de personas precursoras que abren camino, y un precursor, antes de ser un precursor, o sea, antes de comenzar algo, de iniciar algo, uno debe ser procesado, ¿sí? Uno no puede ser un precursor si no ha sido primero procesado por Dios, porque no hay chance que puedas contestar las preguntas que te hice, porque no hay chance que puedas pensar en otros sin que primero Dios te haya quebrantado a vos. Sí, creo que en este congreso escuchaste y vas a seguir escuchando durante toda la tarde conceptos, definiciones o
o tal vez formas que tal vez no veníamos realizándolas o pensándolas o viviéndolas y te vas a ir con mucha información, pero que esa información deje de ser información y pase a ser una realidad que podamos vivir como iglesia, ¿sí? Así que si tienen ahí una Biblia, vamos a arrancarme. A mí me gusta mucho usar la Biblia, así como decía Jazz, para dejar algunos conceptos, ¿no? De lo que se necesita para ser un líder generacional, ¿sí? Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Crónicas 22. Si alguno tiene alguna pregunta, duda, consulta, lo puede escribir en el chat y después las chicas lo van a estar leyendo. Sí, ahí yo tengo Primera de Crónicas. Voy a leer. Voy a leer en la NTV. Primera de Crónicas 22:2 dice: de modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que necesitaría para las puertas, las entradas y los herrejes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: mi hijo, Salomón, es aún joven y sin experiencia. Ya que el templo se edificará para el Señor, debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. ¿Sí? Creo que todos sabemos acá que, y si no lo saben, lo digo, David tenía un gran deseo por la presencia de Dios, un gran deseo por construirle a Dios un templo, ¿sí? Él vio que él tenía un palacio lleno de un montón de cosas lindas y dijo: ¿cómo puede ser que Dios no tenga su casa? Así que creció un anhelo, un deseo de hacerle una casa para Dios. ¿Pero qué pasó? Dios, y ya lo vamos a ver más adelante, pero Dios le dice: mira, David, me encanta el deseo que tenés y quiero que hagan el templo, pero vos no lo vas a hacer, ¿no? Lo va a hacer tu hijo. Wow, tremendo, ¿no? Y David no dijo: bueno, que se le arregle Salomón, así como que se esfuerce él y lo haga cuando él quiera, ¿cómo Dios me va a decir a mí que no? ¿No? No dijo nada de esas cosas, sino que Dios trabajó tanto en la vida de David que él podía decir: está bien, Dios, no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero hacer, se trata de Dios, ¿no? Y algo que tenemos que entender como líderes es que lo que hagamos, todo lo que hagamos, e incluso lo que Dios nos muestra a futuro, lo que visionamos, es de Dios, es para Dios. Y no importa quién lo haga, no importa si lo tenés que hacer vos o si lo tiene que hacer el que está al lado tuyo, lo importante es que todos somos parte del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, el primer punto que te quiero decir es que las personas que abren caminos hacia nuevas generaciones ven cosas antes que otros, ¿sí? David veía que Salomón, su hijo, era joven. En algunas versiones dice: mi hijo es joven y sin experiencia, ¿no? Y no es que David lo estaba descalificando a Salomón porque era joven, no, estaba reconociendo que Salomón estaba dentro de un proceso, en un proceso en el que Dios tenía que trabajar y Salomón tenía que crecer. Pero mientras él crecía y estaba en ese proceso, David acompañaba. Y no solo que acompañaba, sino que trataba de dejarle todo listo, ¿no? El versículo dice: antes de que David muera, el deseo de David era dejar todo preparado, ¿sí? Y a mí lo que me hace llamar la atención es que David quería dejar todo preparado, y él no iba a construir el templo.
Y eso es lo que me encanta de una persona que es precursora y abre caminos, de una persona que piensa en un liderazgo generacional que trasciende a las personas, ¿sí? Porque si bien David no iba a construir el templo, él estaba colaborando para esa construcción. Me pregunto, hoy, vos, seguramente tal vez estés liderando o tal vez no, pero lo que estás haciendo hoy seguramente tiene que ver con lo que Dios te llamó a hacer. Pero no solamente eso, sino que mientras estás viviendo en el presente, ¿cómo estás colaborando con la generación que viene? Es una pregunta para que nosotros pensemos, ¿cómo estamos colaborando con la generación que viene? Ah, no, bueno, que se la arreglen, ¿no? Cuando a ellos les toque que se esfuercen como yo me esforcé, ¿no? Que trabajen duro como yo trabajé y que les enseñe a ellos el Espíritu Santo como me lo enseñó a mí, ¿no? Eso es un pensamiento demasiado egoísta, ¿no? Si bien David podía haber no hecho nada, ¿no? Podía haber no colaborado, ¿no? Pero alguien que está pensando en las generaciones, por más que no llegue a hacer lo que Dios le pida a la nueva generación, es un colaborador de esa generación. De hecho, le abre camino a esa generación y le aligera la carrera, ¿sí? Seguramente que David le ahorró muchas cosas a Salomón, ¿no? Porque si ustedes después siguen leyendo abajo los versículos, van a ver que Salomón le trajo muchas maderas, David le trajo mucha madera, le juntó mucho hierro, mucho oro, mucha plata, ¿no? E incluso le formó un equipo, ¿no? Dijo, ahora Salomón vas a contar con artesanos, con carpinteros, con gente que sabe trabajar la piedra, o sea, le estaba preparando todo el espacio y todas las condiciones para que Salomón, cuando sea el momento indicado, esté listo para hacer lo que Dios quería. Y eso es lo que hace un líder que tiene un corazón en las generaciones. No le interesa si él termina siendo protagonista o no. No le interesa si él está realizando o está liderando lo que Dios quiere hacer. Le interesa colaborar con el mismo propósito, el reino de Dios. ¿Sí? A veces caemos en el error de querer hacerlo nosotros. A veces caemos en el error de querer ser los protagonistas nosotros. Y no queremos que lo haga nadie más. Déjame decirte, si vos querés empezar a iniciar un liderazgo generacional, tenés que tener un corazón sin egoísmo, sin protagonismo, un corazón que abra caminos y allane y aligere los pasos de los que vienen. Porque al fin y al cabo lo que importa no sos vos ni soy yo, es lo que Dios quiere hacer con esta generación, con la que viene, con la próxima y con la próxima. Y la respuesta que nosotros le demos a nuestra generación, de la respuesta que nosotros demos, de lo que escuchemos de Dios y obedezcamos, es como la siguiente generación va a avanzar. Si yo escucho la voz de Dios y no obedezco, pues genero un retroceso en las generaciones que vienen. Sí, ya vamos a ver un poquito eso, pero quiero que puedas meterte bien profundo en esta historia que nos deja un montón de enseñanzas y un gran desafío para líderes que entienden que el liderazgo generacional no depende de uno, sino que es lo que Dios quiere hacer a través tuyo para bendecir y abrir caminos a otros, ¿no? Bien, los líderes generacionales o precursores que abren caminos a nuevas generaciones tienen visión, ¿sí? Ven más allá.
hoy la realidad es esta, pero mientras vivo este presente, yo miro lo que viene. Y como yo miro lo que viene porque tengo visión, preparo el camino, preparo a las personas para lo que viene. ¿Sí? Justamente esta convención se llama Next, ¿no? Me pregunto hoy, ¿en qué punto estás parado? ¿Y hacia dónde vas? Primero principal, si no tenés un lugar hacia dónde ir, bueno, te animo a que empieces a buscar esa visión de parte de Dios. Pero principalmente es un líder que tiene una visión generacional. Está parado en el presente, pero con miras hacia el futuro y trabaja tanto para el presente como para el futuro. ¿Sí? Y esos líderes saben pasar la posta. ¿Sí? Seguramente habrán escuchado la frase que no hay liderazgos eternos. ¿Sí? No hay líderes eternos. Y yo creo en un liderazgo de legados, en un liderazgo generacional y en un liderazgo donde uno sabe cuándo son los tiempos de Dios y cuándo dar un paso al costado para que siga y continúe el otro. Por eso le digo, es muy fácil decirlo y es muy fácil hablarlo, que es difícil muchas veces es ponerlo en práctica, porque como dije al principio, un líder precursor, antes de ser precursor y abrir caminos, necesita ser quebrantado. Porque muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra carne nos generan un montón de cosas, ¿sí? Tal vez ustedes son re santos y la tienen re clara, pero hay otros casos, ¿sí? En los que es muy difícil muchas veces soltar. Porque a veces el liderazgo se entiende, o se lo entiende mal, ¿no? Como que es un lugar de poder, una posición donde ordeno y todos me siguen, donde doy una orden ¿no? Y se entiende mal. Pero creo que Dios en este tiempo quiere restaurar el liderazgo de la iglesia, ¿no? Y nos quiere llevar a un liderazgo más parecido como el de Jesús. Así que, como les decía, un líder sabe pasar la posta, ¿sí? En el versículo 6 podemos ver que ahí David comienza a decir, yo quería, ¿no? Y en otra versión dice, mi deseo, Dios, era construir un templo en tu honor. ¿Sí? David tenía un deseo enorme y ese deseo no estaba mal. Y ese deseo estaba puesto por Dios. Y ese deseo tenía un propósito. Pero David no era la persona para llevar a cabo ese deseo. ¿Sí? Hoy vos puedes tener un gran deseo, hoy vos puedes tener una visión, ¿sí? Y puede que seas vos la que lo lleves a cabo, pero puede que no seas vos. Y en ambos casos, no importa quién lo lleve a cabo, importa que la voluntad de Dios se cumpla, tanto en tu vida como en la vida de quienes te siguen, ¿sí? Y David tenía un gran deseo, pero Dios le dijo que no. De hecho, en el versículo 8 dice, pero Dios no me permitió. ¡Wow! No estaba mal el deseo, el templo se iba a construir, pero David no era el indicado. No era el que Dios quería usar para eso en ese momento. David, el propósito de David estaba en otro lugar, ¿sí? Ya lo vamos a ver también. Pero lo que les quiero decir es que Dios cumple su propósito. Y si llegaras a no ver lo que Dios puso en tu corazón, no te preocupes. No es que Dios está enojado con vos o tiene algo contra vos. Es que Dios lo quiere hacer, pero quiere unir generaciones. Vuelvo a decir, el liderazgo generacional trasciende a las personas. Lo que empieza conmigo hoy no termina cuando yo me muero o me voy o me hago un costado del liderazgo, sino que continúa con otros que siguen respondiendo a la misma visión de Dios. Y lo bueno de saber eso, de darle continuidad, es que Dios sigue trabajando y que Dios se sigue moviendo y que nosotros somos parte de esa cadena, somos eslabones que unen generaciones y que somos parte del
plan global de Dios. Y nosotros cuando miramos, tenemos que mirar el cuadro completo. A veces miramos solamente una parte del cuadro en el cual nos encontramos nosotros, pero tenemos que mirar el cuadro completo y lo que Dios está haciendo con esta generación hoy, lo que hizo con la generación pasada, lo que va a hacer con la generación futura. Y no es que hay una generación mejor que la otra, no. Todas ayudan a ese proceso de avanzar hacia el plan de Dios, pero se necesitan personas que sean valientes para escuchar a Dios y responder al llamado de Dios de lo que quiere hacer en este tiempo mirando hacia el futuro. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 12. Voy a buscar acá. Me vienen siguiendo ahí, si pueden hacer alguna reacción o poner en el chat cómo venimos. Bien, vamos a buscar Deuteronomio 12:10. Ahí estoy. Bien, dice así. Pero pronto cruzarán el río Jordán y vivirán en esa tierra que el Señor su Dios les dará en propiedad. Él les dará descanso de sus enemigos y vivirán seguros. Deben llevar luego todo lo que les ordené al sitio que el Señor elegirá para establecer allí su nombre, ¿no? Y empieza a hablar las ofrendas, ¿no? Y en otras versiones dice para establecer su templo, ¿sí? Quiero que por un instante puedas usar tu imaginación y hacer en tu mente una línea del tiempo, ¿sí? Podemos hacerla de Génesis hasta Apocalipsis o hasta ahora, pero solamente voy a elegir una parte de la historia, ¿no? Que tenemos en la Biblia, ¿sí? Todos recuerdan a Abraham, ¿sí? Abraham era una persona de avanzada edad, que junto a su esposa eran estériles, no podían tener hijos. Dios llamó, Abraham obedeció, contestó, y Dios le dio un hijo, ¿no? Todo lindo. Dios le había prometido una descendencia tan grande que nadie podía contar. Y mi pregunta es, ¿Abraham vio todo lo que Dios le dijo? No, solo vio una parte, ¿no? Vuelvo a decir, porque los propósitos de Dios trascienden generaciones y trascienden a las personas, ¿sí? Abraham tuvo 2 hijos, uno era Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, uno de ellos era Jacob, Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos son los que forman la tribu de Israel, ¿no? Que fueron a vivir a Egipto y Egipto los hizo esclavos y los oprimió, hasta que Dios levantó a un, vamos a decir, precursor, ¿no? A un libertador, alguien que abrió caminos donde no había, abrió mar en dos, alguien que abrió caminos en el desierto, alguien que sacó a toda una generación de la esclavitud a la libertad, ¿sí? Y Dios ya había prometido a esa generación una tierra prometida, que se le había prometido a ellos, pero que se le había prometido también a ¿quién? A Abraham. Wow. Pasaron muchos años y Dios seguía manteniendo su promesa al pasar las generaciones, pero a esa generación le tocaba llegar a la tierra prometida, ¿sí? A esa generación, por más que Dios le había dicho a Abraham que él iba a vivir en la tierra prometida, a esa generación le tocaba tomar la tierra prometida. ¿Ven cómo Dios va manteniendo su propósito, pero va usando distintas generaciones? El punto es que esa generación escuchó a Dios, pero no obedeció. Y por no obedecer a Dios, se quedó viviendo 40 años en el desierto. Esa generación podía haber entrado a la tierra prometida y sus hijos podían haber disfrutado de la tierra prometida desde niños, pero no, porque decidieron no obedecer a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que si vos escuchás a Dios
y no obedeces a Dios, podés retrasar a toda una generación. ¿No? Terrible. Si nosotros escuchamos a Dios y no obedecemos, retrasamos a toda una generación, y lo que podíamos haberlo obtenido así, terminan pasando muchos más años. O sea, Dios lo quería hacer, pero bueno, no escuchamos a Dios, ¿no? Siguiente, esa generación, la nueva generación, ¿no? Que cuando murió toda esta generación que le dijo que no a Dios, murió, nació otra generación, la cual entró en la tierra prometida, ¿sí? Y a esta generación es la que le está hablando el versículo este, que le dice, cuando ustedes eliminen a todos los que vivan en Canaán y haya paz, recién ahí vamos a poder hacer mi templo, ¿no? Bien, toda esta generación entró a la tierra prometida, conquistaron, pero ¿qué hicieron? Hay algo que no hicieron, es no eliminaron a todos los enemigos, ¿sí? Y hay varios versículos en Deuteronomio donde Dios dice, si ustedes no eliminan a todos los enemigos, van a ser como una piedra en el zapato, ¿sí? Entonces ellos entraron a tierra, empezaron a disfrutar de la tierra, pero bueno, se acomodaron un poco, no eliminaron a todos los enemigos, y esos enemigos que no eliminaron, empezaron a oprimirlos. Y ahí entra la época de los jueces, ¿sí? Donde hay un ciclo vicioso del pueblo de Dios tratando de hacer una bien y hacía una mal, hacía una bien, hacía una mal, todo un ciclo que se repetía, ¿no? Donde le pedían perdón a Dios, después se arrepentían, volvían a hacer lo mismo, todo un ciclo vicioso, ¿sí? Y obviamente con los enemigos ahí adentro, ¿sí? Hasta que David, en la época de David, ¿sí? Empezaron a hacer guerra con todos estos enemigos y David terminó eliminando definitivamente a todos los enemigos. Los últimos que quedaban eran los jebuseos, ¿sí? Los terminó eliminando, así como Dios quería que no solamente pelearan contra ellos, sino que los sacaran de la tierra por completo. Esto fue lo que hizo David, por eso es que Dios le dice, David, vos sos un hombre de guerra, ¿no? Y tu tiempo fue de guerra, y tu tiempo y tu propósito fue sacar a todos los enemigos de Israel, ¿sí? Es por eso que Dios le dice, David, me encanta tu deseo, pero tu propósito era sacar a todos los enemigos de Israel. Ahora le toca a la siguiente generación, porque en la siguiente generación que va a haber paz, ellos van a poder construir el templo, ¿no? Es lo que decía acá, Dios le dijo a Moisés esto, decir al pueblo que cuando haya paz, recién ahí lo van a poder hacer. O sea, pasaron muchas generaciones para que haya paz en Israel. Una paz que se podría haber hecho desde el principio, con la primera generación. Pero cuando hay generaciones que escuchan a Dios y no responden a lo que Dios quiere hacer en ese momento, retrasan a las generaciones siguientes. Yo particularmente no quiero ser de una generación que sabe escuchar a Dios, pero que no obedece. Porque quiero avanzar en el reino de Dios. Porque quiero que este sea un tiempo donde las generaciones entiendan que cada generación, y cuando hablo de generación no hablo de una edad específica o solamente de jóvenes, hablo de una generación que le toca vivir en un determinado tiempo. Yo creo en que cada generación, según el tiempo en el que está viviendo, Dios tiene algo que va abriendo caminos a las otras nuevas generaciones que se van abriendo. Pero hay algo que tenemos que hacer, y es saber escuchar a Dios y obedecer. Y cuando escuchamos a Dios y obedecemos, tenemos que empezar a abrir esos caminos que Dios quiere que abramos, porque esos caminos nuevos, que son para nosotros nuevos, son de gran avance para los que siguen. Y creo que estamos en un tiempo clave. Así como cuando Mardoqueo le dijo a Esther, Esther, reacciona,
Porque si Dios te eligió para este tiempo, para esta hora y te colocó en el lugar donde estás, es porque Él lo quería hacer con vos. Y yo quiero decirte que Dios lo quiere hacer con vos. Dios lo quiere hacer con vos y con la generación en la que estás. Me encanta porque no solamente que Dios lo quiere hacer con vos, sino que al hacerlo con vos, comienza a procesar tu vida, comienza a trabajar tu vida, comienza a quebrantar tu vida. Y como dije al principio, alguien que abre caminos, alguien que está pensando en las generaciones que vienen y cómo preparar a las generaciones que vienen para que el propósito de Dios siga creciendo, ¿no? Y dándole continuidad. Es alguien que primero ha sido quebrantado por Dios, porque ya deja de pensar en uno mismo, porque dejamos como líderes de pensar en nosotros, de pensar en nuestro éxito, de pensar en si tenemos 10 jóvenes o 100 jóvenes, de pensar en cosas que tal vez no tienen sentido y que por mucho tiempo nos han desenfocado. Creo que este es un tiempo clave para la iglesia y clave para el lugar donde estás. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda, consulta o quiere comentar algo. Bueno, la verdad que muy bueno. Miren que yo les dije que Pau, posta a posta, bueno. Bueno, como dice Pau, estará Euge por ahí. ¿Tendrás algunas preguntas? O si alguno quiere hacer preguntas, levante la mano que le habilitamos el micrófono. Tenemos re pocos minutos porque a las 5:10, ya dentro de unos 10 minutos, tenemos que volver a la sala central, donde ahí vamos a seguir con la otra sesión. Pero si alguno tiene alguna pregunta para hacer, como dijo Pau, no te quedes sin sacarte la duda. Pau, alguien ¿Quién pregunta dijo que eso? les quedó ahí Euge, sin bien. anotar, de que cómo fueron las preguntas de ¿estás dispuesto a? Como esos puntitos. Bien, ahí vamos. Ahí se las leo de nuevo. ¿Estás dispuesto a trabajar duro para que otros lleguen más lejos? Lo digo especialmente porque en esta historia lo vimos, ¿no? De hecho, David en una parte dice, me he esforzado mucho, Salomón, para dejarte todas estas cosas, ¿no? Para que vos lo puedas hacer, pero yo colaboré con esto que vos vas a hacer, ¿no? Estamos dispuestos a colaborar con la siguiente generación y darle todo lo que podamos, todo lo que nosotros recibimos de gracia, dárselo a ellos. ¿Estás dispuesto a dar extravagantemente para que otros continúen lo que Dios te mostró? ¿No? Como lo vimos en el ejemplo de David, ¿no? David, Dios le dio un deseo a David construir un templo, pero su hijo lo continuó. Esa generación que estaba con Salomón no continuó, ¿no? Sin embargo, David no se quedó con nada, dio y ofrendó para ese templo todo lo que pudo. Y la tercera pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te diga no a vos, pero que le diga sí a la siguiente generación? ¿No? O sea, Dios le dijo que no a David, pero le dijo que sí a Salomón, ¿no? Y creo que muchas veces ese no tiene que ver con que nosotros podamos preparar caminos para que la siguiente generación tenga un sí. Acá tengo una pregunta que dice, como líderes, ¿podemos intervenir a una generación que no busca líderes? Bien. ¿Cómo? Va de nuevo. Como líderes, ¿podemos intervenir a una generación que no busca líderes? No sé quién la hizo, pero si me la puede explicar, porque tal vez no sé si estoy Maxi, interpretando digo el bien. nombre. Ahí te habilito el micrófono, Maxi, por si querés explicarlo mejor. A ver. Vamos acá. Maxi, ¿estás?
A ver. Creo que quiso entrar. ¿Querés hacerle tu pregunta, Pau? Sí, que me la puede explicar así, Sí. la quiero interpretar bien. No sé si está Maxi, sí, ahí lo veo. Se le corta. Sí. Ahí está. Simplemente porque, Es la conexión, dice. Se le corta el claro, micrófono por la conexión. porque no la entendí bien y quería interpretarla bien a la pregunta. Claro. A ver si podemos. Si no, que se apague la cámara por ahí, funciona mejor. Fíjate, Maxi, si como dice Pau, puedes apagar la cámara, así se escucha con el micrófono mejor. A ver ahí. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Que nosotros como líderes, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir en una generación que por ahí no busca tener líderes, que son más bien buscan ser independientes? Ah, ok, entendí. Bien. Mira, cada vez lo podemos ver en jueces. Cuando no hay alguien que esté liderando o llevando enfrente algo, el pueblo se extravía. Por eso Dios levanta personas para guiar, ¿no? Pero tal vez a veces la gente o las generaciones o los jóvenes, podemos decir, entienden mal el liderazgo porque le hemos mostrado un liderazgo muy vertical, un liderazgo que tiene que ver con mandar, un liderazgo que tiene que ver con muy posesivo, donde generalmente el líder se apodera de la vida del chico o quiere mandar en la vida, y la verdad que tenemos que entender cuál es nuestro rol. Yo creo que debemos sanar el liderazgo para que las personas puedan entender cuál también es nuestro rol. Creo que si la gente no busca líderes, tampoco es porque se identifica con un lugar o una causa. Cuando el líder no sabe hacia dónde va, nadie te va a seguir. Si vos no tenés una visión, un camino, un punto de referencia, nadie va a querer ir porque no tiene sentido estar con alguien que no nos lleva a ningún lugar, con ser de influencia, con guiar, con acompañar, con potenciar. No sé si se entendió. Bien. Pau, tengo otra Bien. pregunta. Acá preguntan, ¿cómo ser un líder precursor en un ambiente en donde siempre se busca hacer lo mismo y no cambia la cultura de la iglesia? Qué interesante pregunta. Bien. Eso te puedo decir porque me pasó lo mismo. Mira, hay cosas que uno debe tener en cuenta. Por ahí vos decís, es difícil trabajar en un ambiente donde tal vez no está pensando de esta manera, pero tal vez Dios quiere usarte a vos para abrir caminos en ese lugar. Digamos que un precursor es alguien que comienza, que inicia, introduce, ¿no? El diccionario dice nuevas ideas, ¿no? Podríamos decir, tal vez, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, y a veces eso lleva tiempo, y ser alguien iniciador de algo tiene su precio. Y vuelvo a decir, los no muchas veces que encontramos dentro de nuestras iglesias, tal vez no tengan que ver con que el pastor esté equivocado o la iglesia esté mal,
tal vez tenga que ver con que Dios quiera trabajar primero con tu vida y que vos seas obediente y te animes a iniciar algo, pero no iniciar una revuelta, una rebeldía, sino que inicies lo que Dios quiera, pero eso tiene un precio, ¿sí? Y si te tengo que dar algún consejo, es que primero comiences orando, ¿no? Y uno dice, orando, es súper básico, pero es el arma que Dios nos dio, ¿no? Y a veces la tenemos tan desestimada. Creo que a veces uno se preocupa por un montón de cosas que hay en la iglesia que dice, uy, tal vez esto no está bien o tal vez debería ser así, pero déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo pasamos orando por nuestra iglesia y porque Dios transforme tal vez la manera de pensar que tenemos en la iglesia? ¿No? Entonces, los inicios no son fáciles y requieren de que vos tengas en claro lo que Dios quiere hacer con vos. Y si Dios quiere abrir caminos en tu iglesia, bueno, este es un buen tiempo para hacerlo, pero que empieces orando, empieces amando el lugar donde estás, que empieces honrando a la generación que está en ese lugar, a los que están pastoreando y liderando, que comiences de a poco, porque los caminos no se abren así rápido, tiene su proceso, porque mientras vas abriendo, Dios también te va transformando a vos.